Hola, buenas a todas. Vamos a arrancar el vivo de la fecha. Junto al doctor Diego Ortiz vamos a estar hablando sobre cuestiones prácticas de violencia familiar. Ahora vamos a mandar la solicitud al doctor. A ver si el doctor se conecta. Ah, Hola, hola Diego. Estaba ¿cómo complicado. estás? ¿Estaba complicada la entrada? A las corridas, como siempre. Yo a las corridas recién terminé de dar una charla con la gente Mar del del Plata. Colegio Mar del Plata. Así Sí. que, pero bueno, no me quería perder el ciclo de entrevistas. Muchas gracias, Diego. Y encima que estás ahí más o menos, que estás entre algodones, con la garganta. Estoy como, claro, como que es medio resfriado, no sé qué me pasó. Sí. Ando medio resfriado, sí. Me Cambio de agarró, viste, clima. el cambio de clima siempre me ha pasado. Como yo era alérgico de chico, Sí. al polen, a todo. Es como que el cambio de clima en invierno no me pasó nada, en otoño no me pasó nada. Pero el cambio de clima me mata. Entre A mí también cercano, a mí me pasa lo mismo. Sí. no sé por qué, pero viste, pero siempre lo mismo. Así que bueno, pero bueno, siempre con ganas de aportar. Sí. ¿Te querés presentar? Sí, bueno, me llamo Diego, parece Feliz Domingo, ¿viste? Mismo colegio. Me llamo Diego Ortiz, soy abogado, profesor también, porque tuve la dicha de estudiar para profesor, eh, y especialista en violencia familiar, que también el concepto de especialista es un concepto en construcción, porque bueno, uno no deja de ser un estudiante en esta temática, porque es una temática muy interesante y requiere cada vez mayor actualización. Aparte de estudiar mucho, escribo y también eh, soy de leer mucho también, soy de leer mucho y me gusta, soy muy inquieto, entonces siempre coordino un observatorio con un grupo de compañeras y compañeros y coordino un proyecto barrial que se llama Acompañantes con un grupo de vecinas en Berazategui, en provincia de Buenos Aires. Y aparte trabajo en la oficina de violencia y aparte escribo muchos artículos y muchas cosas. Eso es como Estás, que estás a mi full. forma de divertirme.
Mi diversión. Bien ahí. Bueno, ya se van conectando, así que cuando quieras podés arrancar. No hay problema. Sí. Bueno, primero aclararles que voy a hablar de cuestiones prácticas sobre violencia familiar, más específico, cuestiones prácticas sobre el procedimiento de violencia familiar, ¿no? La idea es tirar algunos tips procesales sobre el tema de procedimiento de violencia familiar. ¿En provincia o en Eh, capital? Bueno, dos. Vamos a usar provincia y capital, vamos a Bien. hacer como una mezcla, ¿no? Porque bueno, ahí colegas de las tierras ahí de Loma de Zamora, de esa zona, entonces por supuesto provincia de Buenos Aires es también un análisis interesante en comparación con capital, ¿no? Hablar de procedimiento de violencia familiar es muy interesante en el 2022, cuando hace varios años no, no se hablaba o no se estudiaba con la intensidad que se estudia ahora el procedimiento de violencia familiar, ¿no? Ahora hay mucha gente que se suma a las capacitaciones, se anota para los cursos, diplomaturas, pero el procedimiento de violencia familiar como un concepto, como un estudio muy particular, muy en profundidad, lo vemos hace pocos años, ¿no? Y ahí más o menos Gonzalo me dio la pauta de que para hablar de procedimiento de violencia familiar voy a partirme en dos. Voy a hablar una parte Capital Federal y otra parte provincia de Buenos Aires, ¿no? Sabemos que en Capital Federal está la ley de violencia familiar 24417. En cambio, en provincia de Buenos Aires está la ley de violencia familiar 12569. Porque cada provincia de nuestro país tiene su propia ley. Entonces, Capital tiene su ley de violencia y provincia de Buenos Aires también. Pero no solo es un cambio de ley, sino también es un cambio institucional, porque en Capital Federal la violencia familiar se denuncia o por vía de comisaría, donde se encuadra en la investigación de un delito vinculado a la violencia, o la denuncia de violencia para una derivación a un juzgado en la Oficina de Violencia Doméstica. En provincia de Buenos Aires, en cambio, están las comisarías de la mujer y la familia. Las comisarías de la mujer y la familia toman denuncias a los efectos de derivarlos al juzgado de paz o juzgado de familia que corresponda a la jurisdicción de esa comisaría al momento para poder resolver medidas de protección. Porque en realidad, uno cuando denuncia, lo que está pidiendo es una medida de protección. Es una medida de protección que los abogados llamamos medidas cautelares, ¿no? Las medidas de protección, el mismo nombre lo dice, es para poder pedir un resguardo de la integridad psicofísica, sexual, económica, incluso simbólica, de una persona en situación de violencia, en donde, más allá de que vamos a hablar de procedimiento de violencia familiar, claramente hay una perspectiva de género cuando los casos que aumentan y que la Oficina de Violencia Doméstica informa a través de sus informes que se publican en la página de la Oficina de Violencia, hablan de un aumento también de casos en los cuales las mujeres son las que atraviesan situaciones de violencia. Pero bueno, también es importante abrir un poco el abanico y empezar a hablar de niños, niñas, adolescentes, empezar a hablar también de personas mayores, empezar a hablar de personas que tengan algún padecimiento mental, empezar a hablar un poco también de la vulnerabilidad, ¿no?, de estas personas, ¿no? Entonces, el procedimiento de violencia familiar lo separo en estos dos puntos. Capital Federal, provincia de Buenos Aires. Un beso grande ahí a la colega jujeña Anaí, una amiga que me está siguiendo, a la doctora Mendoza, por todos lados. Ahora me puse un abrigo porque estoy congelado, no sé, no me estoy por engripar, pero estoy como en un estado medio, así como con dolor de garganta. Así que me carga y me dice, hasta el Maipo no para, Diego, me dice, ¿no? Hasta Tinelli y el Maipo no para, ¿no? Pero bueno, más allá de que hay una legislación diferente y de que hay unas instituciones diferentes que reciben las denuncias, insisto, el procedimiento de violencia familiar persigue la resolución de una medida de protección, ¿sí? Eso es cuando uno pregunta, ¿para qué se denuncia? ¿Para qué uno va a denunciar? Uno denuncia para pedir una medida.
la medida es para frenar una situación de violencia. En realidad uno trata de frenar una situación de violencia, que uno denuncia una situación de violencia pasada, presente, tomando lo pasado, para que el juez o la jueza resuelva una medida evitando de que pueda volver a pasar en el futuro. Esto es la idea, frenar la violencia que puede pasar, pero no porque no pasó nada o no pasa nada, sino porque si bien en el presente hay algo que se denuncia, que amerita tomar una medida, el juez y la jueza va a resolver una medida, pero no como una sanción o como una sanción o una pena por lo que el otro hizo, por lo que el agresor hizo, sino que eso lo toma como elementos para tomar una medida, evitando que en el futuro se incremente o se repita. Por eso este proceso tiene una finalidad protectora. Es un procedimiento especial, ¿no? Es un procedimiento breve porque tiene el mecanismo cautelar. Y eso por lo cual uno denuncia, por lo cual una denuncia por violencia familiar, ¿no? Cuando uno pregunta qué medidas se pueden tomar, ahí viene la otra pregunta, es decir, bueno, ¿para qué denuncio? Para obtener medidas. ¿Qué denuncio? Denuncio situaciones de violencia familiar, de cualquier tipo. Puedo denunciar violencia física, violencia psicológica, violencia económica, violencia sexual. En realidad yo no denuncio y digo, esto es violencia física, esto es violencia psicológica. Yo denuncio una situación. Están los operadores y las operadoras de encuadrar dichas situaciones como de violencia física, psicológica y sexual para poder pedir una medida de protección, porque cualquier particular que va a hacer una denuncia no es abogado y hace el encuadre en los tipos de violencia. Plantea una situación de violencia, refiere un episodio de violencia y están los operadores y las operadoras de poder encuadrar eso en tipos de violencia, ¿sí? Al momento para obtener una medida protectora, ¿no? Una medida de protección, ¿sí? Esto es interesante cómo uno va conociendo el procedimiento en profundidad, porque, como bien dijimos, ¿para qué denunciamos? Para una medida. ¿Qué denunciamos? Situaciones de violencia. ¿Cómo denunciamos? En realidad, la denuncia parte de una situación de violencia actual, de una situación de violencia lo más reciente, ¿no? Que es la que amerita tomar una decisión urgente, una decisión rápida, y que sea eficaz, que pueda producir el efecto esperado, es decir, proteger la integridad de esas personas. Por eso se pide eso, ¿no? Y después, cuando decir, bueno, ese cómo denuncio, uno denuncia una situación presente y uno denuncia situaciones pasadas también, porque no es que solamente la situación reciente es la que pesa para obtener una medida, es la situación de violencia presente contextualizada con las pasadas, para que pueda el juez resolver una medida evitando de que puedan ocurrir en el futuro, ¿sí? Acá me quedó el escobillón, ¿viste? Se está viendo en vivo y en directo el escobillón atrás del cuadro. Pero bueno, yo lo veo, entonces dije, ¿qué hace el escobillón acá? Pero es interesante también empezar a plantear, como vengo adelantando, el tema de qué medidas puede tomar el juez o la jueza. Cuando hablamos de qué medidas puede tomar el juez o la jueza, yo voy a nombrar las clásicas y voy a repensar un poco cómo va cambiando las medidas, ¿no? Hay una medida que antes de las clásicas es el cese de actos perturbatorios e intimidatorios. Es el freno de las situaciones de violencia, ¿no? Esta medida que para muchos es una medida no importante, inocua, que no puede producir ningún efecto, pero el freno, el cese de las situaciones de violencia es de alguna manera, yo le doy la importancia porque marca el espíritu de las normas, ¿no? El espíritu de las leyes especiales de protección contra la violencia. Después está la prohibición de acercamiento, que la prohibición de acercamiento, si uno hace un análisis de cómo ha cambiado desde el momento que se sancionó la ley de violencia familiar, ahora, la prohibición de acercamiento ahora tiene una amplitud de mayores lugares, ¿no? Incluso se habla de prohibición de acercamiento a la persona, hacia donde la persona se presente, ¿no? Por ahí cuando uno lee una jurisprudencia de la década del 90, empieza a hablar de prohibición de acercamiento, que no se acerque, no se contacte al domicilio o a la escuela. Y ahora se habla de lugares de habitual concurrencia
o por ahí no. Pero bueno, también es una forma de ampliar los lugares para proteger a la persona en situación de violencia, ¿no? Siempre conforme las circunstancias del caso, ¿no? Conforme el nivel de riesgo que arrojen los profesionales que han intervenido. Esa provisión de acercamiento también, bueno, ha variado en el sentido de, se empieza a hablar de provisión de acercamiento mutua o recíproca. Este es un concepto que hay que tener demasiado cuidado, demasiada prudencia, porque hablar de violencia de género familiar no condice con la idea de provisión de acercamiento mutua, porque si el juez o la jueza resuelve una provisión de acercamiento mutua, en un caso de violencia de género familiar, esa relación desigual de poder que el concepto plantea de violencia contra la mujer del artículo 4, la 26485, cae de alguna manera de bruces contra la provisión de acercamiento mutua, porque colocaría ambas partes en una situación de igualdad procesal cuando sabemos que una de las partes se encuentra en inferioridad de condiciones cuando ha atravesado una situación de violencia de género, porque la relación desigual de poder existe en el ámbito familiar. Entonces, hablar de provisión de acercamiento mutua, que sé que en muchas resoluciones surge, es de alguna manera, es alivianar la situación preocupante que se denuncia como de violencia de género familiar de cualquier tipo, entonces, y de alguna manera es colocar en el mismo grado de responsabilidad cuando no es así. Esto no significa que la actora en situación de violencia, que denuncie situaciones de violencia de género, no tenga que tener ninguna responsabilidad en el cumplimiento de una medida de provisión de acercamiento y contacto, de que explicarle qué es una medida, la importancia de su cumplimiento, el plazo de la misma, pero bueno, esto no significa que la provisión de acercamiento va a ser mutua. La que la tiene que cumplir, la que la tiene que respetar es el denunciado de violencia, bajo pena de derivar las actuaciones al fuero penal para la investigación del delito de desobediencia, porque estaría desobedeciendo una manda judicial y agravando muchas veces la cuestión, porque no es solamente la desobediencia como delito especial en sí. Entonces, siempre me gusta aclarar ese tema de la provisión de acercamiento mutua, que no digo que no puede ser resuelta en ningún caso, pero en los casos de violencia de género familiar es como un contrasentido, es como que chocara, por eso golpeó la mano, es como que chocara con la finalidad protectora, ¿no?, de la medida. Una medida que surge de la incorporación de las nuevas tecnologías, que surge también de empezar a repensar, ¿no?, un mundo con las nuevas tecnologías, redes sociales, mayor comunicación, mayor difusión de noticias, mayor difusión de información y también mayores posibilidades que el que ejercía violencia la ejerza, en el sentido de que hoy por WhatsApp el que ejerce violencia le puede escribir una amenaza a su pareja en segundos, estamos hablando, no estamos hablando de minutos, horas o días, en segundos puede amenazar a su pareja. Me refiero a la provisión de contacto. La provisión de contacto es una medida que surge con la jurisprudencia en la cual la provisión de acercamiento es más física. Él no se puede acercar a ella, a una distancia, o a un lugar donde ella se encuentre. Pero la provisión de contacto es más psicológica, no se puede acercar por ninguna vía, ni por redes sociales, ni por Messenger, ni por WhatsApp, ni por mail, por ninguna vía. Entonces esto de alguna manera permite que la protección se dé también en el terreno psicológico, evitando de alguna manera perturbar a esa persona que está siendo constantemente intimidada por redes sociales, por WhatsApp, Messenger, llamadas al teléfono de línea, llamadas al teléfono celular, y eso también marca la importancia de la prohibición de contacto, ¿sí? Después aparece la medida de exclusión del hogar, es una medida que requiere que ambas partes, denunciante y denunciado, convivan en la misma vivienda, en el hogar familiar, donde muchas veces hay niños, niñas, adolescentes, hay personas mayores, hay personas que tienen algún padecimiento mental, y dado el contexto de violencia que ejerce el agresor, es importante que el juez o jueza, mediante una medida, aleje al agresor del hogar para evitar que esta violencia continúe, se perpetúe. Entonces,
la exclusión del hogar tiene la importancia, ¿no? Cuando hay una convivencia, cuando hay una vivienda familiar, cuando se trata de preservar en dicha vivienda a esos niños. Muchas veces, en un contexto de violencia de género, la mujer ha huido porque ha huido la mujer por contexto de violencia y pide retornar al hogar, regresar al hogar previa exclusión del agresor. Esto no es una medida patrimonial, no hay que acreditar la titularidad de la vivienda para poder acceder a la medida. Es una medida extrapatrimonial, tuitiva, protectora, o sea que tiene importancia por sí sola para poder frenar la violencia, ¿no? Dijimos que la medida de exclusión está acompañada de la medida de reintegro del grupo familiar, y después están las otras medidas, como yo digo, vinculadas más a los niños, niñas y adolescentes, como la fijación de una cuota de alimentos provisorios, que no quiere decir que no se pueda resolver para una mujer en contexto de violencia, pero en caso de niños, niñas y adolescentes que deban preservar sus derechos alimentarios en este contexto, es fundamental hablar de fijación de una cuota de alimentos provisorios. La ley de provincia de Buenos Aires, el artículo 7, lo establece. El artículo 4 de la 24417 de Capital también. O sea que en Capital y en provincia hablan de alimentos provisorios. En provincia de Buenos Aires hablan de alimentos provisorios y también en Capital Federal por vía del artículo 4 de la 24417. Es una medida que a veces hay una renuencia, que a veces se confunde con un proceso de fondo, que no se le da la importancia como medida dentro del procedimiento de violencia familiar. Como diría, bueno, Claudia Portillo, hay estereotipos de género también para esta medida. Cito mucho ese artículo de Claudia porque lo leí hace poco y me encantó. Es un artículo que habla específicamente de alimentos provisorios en el procedimiento de violencia. Creo que es un libro de Hernán Cuadri de alimentos, de enfoque jurisprudencial, me gustó mucho, y leí el artículo ese de Claudia, por eso lo cito por todos lados. Después está el derecho de comunicación, o el derecho de comunicación, y las leyes de violencia familiar han hablado de mantener o suspender la comunicación, ¿no? Sabemos que la comunicación de un niño, de una niña, es un derecho dual, no solo para esos niños, sino también para esos progenitores. Sin embargo, empezar a contemplar el contexto de violencia que pueda existir y que pueda afectar la integridad de los mismos, que a veces amerita que esa comunicación se suspenda temporalmente, no para siempre, ¿no? Por eso las medidas de protección son temporales, no duran toda la vida. Después está el cuidado personal provisorio, que el cuidado personal es lo que antes se llamaba la tenencia, ¿no? Esta medida tiene que resolverse con un criterio más restrictivo, porque no es un proceso de fondo, sino lo que el juez o jueza resolvería es el cuidado personal, el ejercicio del cuidado personal en un contexto de violencia por un momento, temporalmente, dado el contexto de violencia del padre a sus hijos, ¿no? Que el cuidado personal lo detente la progenitora con sus hijos y por, no sé, por un cierto plazo, y no deja de ser una medida de protección. Después están las medidas de seguridad, las que conocemos, un botón de pánico, una consigna policial fija o dinámica. Después está el dispositivo dual, he visto que otro fallo. Y después están algunas medidas más específicas, como por ejemplo, habla de alguna medida como prohibición de ocultar, trasladar o enajenar un bien, realizar un inventario, ponerlo como custodio de un bien mueble, son como medidas que van surgiendo, ¿sí? En realidad se sabe poco de las medidas. Ya hace más de 10 años me interesé mucho del tema de las medidas de protección, empezar a entender también no solo el concepto, sino también la interpretación que se fue dando con el paso del tiempo. Y eso me llama mucho la atención. Bueno, hace poco sale un fallo en la Sala M de la Cámara Nacional de Apelación en lo Civil. Es un fallo en la cual la Cámara dice que cese el denunciado con los actos, que cese de alguna manera de publicar material íntimo de la parte denunciante, ¿no? Que cese con la publicación de dicho material, que tiene prohibido incluso que borre el material incluso que tiene en la nube, ¿no? En la nube, en la parte todo digital, ¿no? Que yo soy un desastre. Entonces yo pienso de que esa medida de cese de actos perturbatorios también se va ayornando a las nuevas tecnologías, más allá de las críticas que uno pueda tener en su rol profesional sobre la jurisprudencia, o al revés, la fortaleza de la misma.
El fallo dice que si esta persona no cumple, puede tener una multa de 1.000.000 de pesos, ¿no? El fallo plantea eso, que es el fallo este de la sala M. Son fallos que uno va analizando. Después hay un fallo muy interesante, que es un fallo del juzgado correntino, el juzgado de paz de Mocoretá, Corrientes, en la cual el juez Podestá utiliza la figura del mandato preventivo para un caso en el cual parte denunciante y denunciado trabajan en el mismo lugar, creo que los dos son policías, o trabajan, perdón, en un establecimiento de salud, perdón, y en este caso ordena a la parte empleadora para que lo fije en horarios distintos, para evitar que se crucen, ¿no? Y utiliza la figura procesal, el mandato preventivo, para, de alguna manera, responsabilizar a los terceros, a la tercera parte involucrada, que sería la institución de salud, evitando el acercamiento entre parte denunciante y parte denunciada, ¿no? Fíjense cómo esa prohibición de acercamiento se va también, de alguna manera, va obteniendo herramientas incluso del propio derecho procesal, ¿no? Lo que hace el juez, con muy buen tino, es fundar el mandato preventivo con aportes, bueno, de Peirano y otros procesalistas, para después dar lugar a esta medida, ¿no? Ustedes dicen, ¿hay algo? Sí. Sí, pregúntame, Gonzalo. No, es un fallo reciente, te decía. Es un fallo, sí, reciente, estamos hablando que es un fallo creo que de este año, sí, es un fallo reciente, pero yo lo que digo, más allá de lo novedoso del juez, no ha hecho algo fuera de su accionar, en el sentido de que ha incorporado un instituto del derecho procesal y lo ha utilizado en el procedimiento de violencia, no es algo que se viene también, ¿no? Empezar a utilizar diferentes herramientas protectoras claramente legitimadas, ya sea de la doctrina y la jurisprudencia, que sabemos que es fuente de derecho no obligatoria, no vinculante, pero empezar a utilizar diferentes institutos para ser utilizados e incluso en el procedimiento de violencia familiar. Y en un fallo de Salta, también pasó lo mismo, en la cual era chofer de colectivo, y él pasaba justo por el tramo, justo quería pasar por el tramo donde pasaba la persona en situación de violencia. Entonces, la justicia ordena que él no realice el recorrido por el colectivo, por el tramo en el cual vive o está cerca la parte denunciante. O sea, esto sería como otro ejemplo de mandato preventivo, ¿no? En la cual, que es un fallo de Metán, Salta, creo. Esto es otro ejemplo de mandato preventivo, en la cual, más allá de las obligaciones de la parte denunciante, la parte denunciada cumplir con lo resuelto, y la parte actora, la parte que va a realizar la denuncia, a pedir una medida de protección, respetarla y conocer la misma, el tercero, la empresa, el Veloz creo que se llamaba, está obligado por una resolución judicial a cumplir y evitar de que esta persona pase por el tramo en el cual vive la parte actora, la parte denunciante, ¿se entiende? O sea que, ¿cómo vamos viendo cómo va la jurisprudencia? Se va mejorando, va evolucionando, va agregando elementos, va agregando cosas, ¿no? Que son dignas de análisis también, ¿no? Son cosas que nos llevan a analizar. A mí eso me llama mucho la atención. No sé si alguien ahí quiere hacer alguna pregunta, porque yo empecé a hablar ahí como un loro barranquero, pero porque me gusta hablar de estos temas, pero no sé si alguien quiere aportar alguna pregunta, algo. Sí, porque se nota que te apasiona mucho. ¿Alguna pregunta? Vayan escribiendo cualquier cosita, yo lo voy leyendo. Es importante aclarar que la resolución de violencia familiar no es una resolución definitiva. Nunca una resolución de violencia familiar va a decir Gonzalo es culpable o Diego es culpable. Eso podrá ser en una derivación penal en la cual se investigue un delito especial vinculado a la violencia. Pero en un procedimiento de violencia familiar no va a haber una resolución familiar, no va a haber una resolución de mérito que atribuya culpabilidad al denunciado. Eso no se va a dar. Lo que va a tener la resolución, que se llama interlocutoria, va a tener medidas de protección, va a tener el plazo y va a tener algo que en el procedimiento se llama poderes de hecho. Es decir, de qué manera se van a efectivizar las medidas resueltas por la autoridad judicial. Porque está bien, vos me resolvés provisión de acercamiento y provisión de contacto por 120 días. Bueno, decime cómo efectivizo la medida, decime qué poderes de hecho, es decir, qué diligencias son necesarias
para efectivizar esa medida, ¿sí? Acá dicen, tiene razón, hasta incluso se pueden renovar a solicitudes de parte. Claro, el tema de la prórroga de la medida, empezar a pensar en extender la medida cuando las situaciones de violencia siguen vigentes, presentar elementos para dicha prórroga, empezar también a buscar mecanismos protectores, ¿no? Que el área jurídica no es importante, pero no es suficiente para frenar la violencia. Por eso es importante acudir a la labor interdisciplinaria, acudir a los recursos institucionales de contención psicológica, centros de atención, patrocinios jurídicos para que realicen las presentaciones. Es importante activar el mecanismo institucional para poder establecer una red profesional junto a la red familiar, si existe, para poder proteger a esta persona en situación de violencia que realiza la denuncia. ¿Alguna otra consulta, pregunta? Igual también sabíamos que, por ejemplo, en la práctica muchas veces siempre se dijo que falta a veces de algunos de los que intervienen en instituciones un poco de capacitación, porque a veces vas con los clientes o algo y que si los mandás solo a veces, por ejemplo, que vayan a la comisaría, entre después todo lo que toda la carga emocional que tienen, van y los boludean, los hacen esperar. Eso a veces es algo que siempre pasaba y creo que a veces también sigue pasando. ¿O no, digo? Sí, sí, el tema... Yo digo provincia, en provincia digo. Sí, bueno, hablando de provincia de Buenos Aires, sabemos que es importante trabajar con el concepto de evitar la revictimización, de evitar cortar el circuito de atención de violencia, ¿no? Porque realizar una denuncia no es solamente una presentación formal frente a una autoridad judicial, es de alguna manera un pedido de ayuda. Una denuncia de violencia no es una demanda por haber consumido un producto o por haber tenido un accidente de tránsito. Denuncia de violencia claramente es el pedido, es un reclamo, ¿no? Es un pedido de protección, no deja de ser un pedido de protección. Cualquier denuncia de violencia es un pedido de protección. Dicho pedido de protección requiere, bueno, ahí hablan de empatía, de capacitación previa a los operadores, de los que van a recibir las denuncias, evitar la revictimización o victimización secundaria, empezar a pensar también en el trato digno, como la Carta de Cancún del 2002 que habla de la amabilidad en el trato, de la transparencia de las actuaciones, empezar a hablar de un acceso a justicia multidimensional, como dice la recomendación 33 de la CEDAW, empezar a hablar de un acceso a justicia que proteja y contenga a los vulnerables. De ahí las 100 reglas de Brasilia del 2008, las reglas de Brasilia, que hablan de las causas de vulnerabilidad, en la regla 3, la regla 5 que habla de la vulnerabilidad en razón de edad, la regla 6 que habla de vulnerabilidad en razón también de las personas mayores, o sea, aquellas personas que tienen problemas para poder acudir, ¿no?, a un ordenamiento jurídico y peticionar sus derechos, ¿no? Y hay un artículo de la 26485 que es el artículo, creo que es el artículo 37. El artículo 37 lo voy a chusmear acá, de paso lo busco, vamos a buscar, tengo la computadora al lado. Ese es el secreto de estudiar mucho, cuando uno está todo el día buscando información, ya es como que ya tiene Diego, acá todo el día leyendo, ya uno tiene canchero de dónde están las cosas, por lo menos sabemos dónde están las cosas, de memoria mucho no, pero algunas cosas uno las va viendo. Acá te hacen una pregunta. ¿Qué cantidad de renovaciones se pueden solicitar? ¿Las veo en la práctica que son infinitas? Yo creo que las renovaciones infinitas a largo plazo perjudicarían de alguna manera a la parte incluso denunciante que pide dicha renovación. Uno no puede tener eternizada una medida. Sin embargo, si hay un riesgo vigente y hay un riesgo que pesa sobre la integridad de la persona, lamentablemente la medida tiene que seguir extendiéndose tratando de protegerla. O sea que la prórroga por sí, sin fundamento, para mí no tiene sentido porque es eternizar una medida que no es la idea del procedimiento de violencia familiar. La prórroga tiene de alguna manera que ser fundada. Tendríamos que preguntarnos cuáles son los fundamentos para eso, ¿no? El artículo 36 de la 26485 que te quería comentar habla de las obligaciones de los funcionarios, se habla de funcionarios policiales, judiciales y agentes sanitarios, y cualquier otro funcionario público también, y habla de informar los derechos
y poder decirle cómo y dónde debe conducirse para ser asistida en el proceso y cómo preservar una evidencia, ¿no? El artículo 36 habla de estas obligaciones de los funcionarios y es una definición amplia, policiales, judiciales y agentes sanitarios, ¿no? Acá lo que dicen es que hay desinformación para el público porque no saben dónde recurrir y el miedo que siente la persona que va a denunciar porque no sabe qué va a pasar después. Tratar de alguna manera de morigerar ese miedo, explicarle lo que es una denuncia, para qué se denuncia, preguntar sobre sus redes familiares y sociales, preguntar de alguna manera qué resguardo tiene, trabajar un poco con esa persona para evitar de que se sienta desprotegida, ¿no? Al momento de denunciar, ¿no? Siempre denunciar tiene su cuota también de miedo por parte de la persona que va a denunciar. Es decir, ahí estamos denunciando a una pareja, a una expareja, un novio, denunciando un hijo, una hija. Hay un cierto miedo, ¿no? Por el vínculo que el vínculo existente o finalizado entre parte denunciante y parte denunciada. Acá dicen, la progenitora tenía una orden de restricción, existía un régimen comunicacional que solo ordenaba garantizar el contacto con su padre. No sucedió ya que no pudo ver a su hijo en ese tiempo. Bueno, acá hay un incumplimiento de una medida, si el juez resolvió esa medida, si hay un incumplimiento, bueno, plantear ese incumplimiento, que dicho incumplimiento sea contemplado para poder conservar la comunicación de ese progenitor con sus hijos. Eso depende de cada caso, obviamente en base a una pregunta uno no puede responder sobre todo el caso, ¿no? Acá más. Comenta. En provincia de Buenos Aires la policía no sabía ni escribir una denuncia. El tema de la capacitación y la sensibilización previa es un tema que siempre se habla. En todas las charlas que he escuchado e incluso que he dado siempre surge esto, ¿no? Empezar a sensibilizar en la temática y capacitar para que esto repercuta en la atención y que no sea una cuestión puramente teórica, sino que sea una cuestión práctica, para un apoyo práctico. Sí, porque si no terminan siendo una traba, un obstáculo. Tal cual. Y no es para el objetivo. No. El objetivo nunca va a ser cortar el circuito de atención. El objetivo va a ser de alguna manera, de última, si no es el lugar adecuado para hacer la denuncia, por X motivo, explicar cuál sería el lugar adecuado, derivar o presentarle un recurso para que la persona pueda ir. Bueno, puede pasar que por ahí el organismo no sea el adecuado para realizar esa presentación o no quiere hacer una denuncia de violencia, sino que quiere hacer otro reclamo. Pero tratar de abrir una línea también de un recurso para saber dónde esta persona puede acudir y demás. Sí, la Que eso información. es complejo, ¿no? Sí. Porque ya no depende de nosotros, depende de los recursos que existan en cada parte de provincia de Buenos Aires, que no es lo mismo Loma de Zamora, no es lo mismo Turdera, Lavallol, no es lo mismo Ezeiza, no es lo mismo Quilmes, Berazategui, y todo es provincia de Buenos Aires, la costa es provincia de Buenos Aires, o sea que en cada lugar los recursos institucionales van a ser distintos, y cuando uno deriva también tiene que saber con qué responsabilidad deriva a los recursos que va esa persona a acudir. Acá dice una colega, en Cava, en la OBD, estuve todo el día por la cantidad de denuncias que había y me atendieron muy bien. Bueno, no puedo decir nada. Buenísimo, si la atendieron muy bien, buenísimo. Siempre hay que atender bien a las personas. Tengamos en cuenta que a veces las personas van con mucha desconfianza institucional, desconfianza profesional, miedo, angustia, llanto y a veces hambre. Entonces, hay muchos sentimientos a flor de piel y hay muchos escenarios de violencia familiar que deben ser contemplados por todo el equipo de trabajo y a veces también por la persona que acompaña a esta mujer, ¿no? Entonces también tenemos que tratar de ejercer una actitud protectora, ¿no? Me refiero a la figura del acompañante. La figura del acompañante es una figura muy interesante. El artículo 25 a la 26.485 habla de la figura del acompañante. No sé si alguien tiene que... ¿Quedó alguna pregunta? No, me parece que no. Ahora... Lo que me interesa recalcar es que el procedimiento de violencia familiar para los abogados y las abogadas está teniendo una importancia mucho mayor.
hay una importancia mucho mayor, se está estudiando mucho más, estamos de alguna manera empezando también a nutrirnos de aportes de otros profesionales, de otras profesionales del área de psicología, el trabajo social, medicina, o sea que nos estamos capacitando para seguir brindando ayuda y protección. Esto por ahí no es suficiente con la cantidad de casos que se plantean, pero estamos de alguna manera, yo siento que hay muchos colegas que se están interesando en estos temas, ¿no? Tengo la experiencia de recorrer varios lugares dando charlas y cada tanto me encuentro colegas que se han dedicado o se están dedicando a esta temática, ya sea estudiando o incluso en su labor diaria. Así que, bueno, de mi parte, bueno, muchas gracias. Voy a buscar una heladera que me tienen que llevar, porque desde temprano estoy esperando una heladera que me compré, una Patrick, y no me la llevan más. Así que ahora el fletero sí o sí me la tiene que llevar, porque si no... ¿Mercado Libre? No, la compré en Garbarino, perdón, no voy a pasar el chivo, y en Garbarino, y ahí mismo agarré para que el fletero de ahí de confianza me la lleve. Me dijo que le iba a llevar, no la llevó más. Volví a Garbarino y ahora a las 8 de la noche me la va a llevar hasta mi casa, así que me tengo que ir corriendo a mi casa. Bueno, entonces digo, no te Ahí robo más. bueno, es bueno lo que dice la colega Flavia, el trabajo interdisciplinario es bueno porque, primero porque al colega le va a dar otra arista, o sea que esta temática no se resuelve con criterios estrictamente jurídicos, sino que hay que echar mano a los aportes de otras disciplinas y empezar a trabajar en equipo, en grupo, con psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, médicos, médicas, empezar a trabajar en forma interdisciplinaria, estableciendo estrategias de ayuda y contención para la persona, depende del lugar en el cual uno se encuentre. La labor interdisciplinaria se puede dar en un órgano receptor de denuncia, en un equipo, en un centro de atención, se puede dar incluso en una labor, en un patrocinio, se puede dar también un trabajo de acompañamiento con una psicóloga o una trabajadora social. Se puede también trabajar interdisciplinariamente en un hospital, ¿no? Que el Elizalde tiene su equipo, hay un abogado, hay una trabajadora social, una psicóloga o psicólogo. O sea que el trabajo interdisciplinario es fundamental para reconocer que esta temática no se puede solucionar solamente con cuestiones legales, requiere de otras disciplinas. Para tener una mirada 360 sería, sí. Para tener una mirada mucho más integral, un enfoque mucho más amplio de esto. Cuando hay una vulnerabilidad, cuando hay algo que, personas que han sido arrasadas, ¿no? Desde la cuestión, desde lo económico, desde lo cultural, desde lo familiar, situaciones de abuso previas, denuncias de violencia a veces en cantidad, un contexto de violencia, un escenario de violencia agresivo, o sea que da mucho para hablar. Acá te preguntan, ¿un acuerdo no homologado y firmado en defensoría tiene validez? ¿De qué está hablando? ¿Un acuerdo de alimentos? Yo siempre, esto es un pensamiento mío, un acuerdo, más allá de homologado o no, implica la concertación de partes que se han juntado para acordar algo. La homologación sabemos que le da fuerza de sentencia a lo acordado, de ahí la importancia de preservar de estar homologado. Si hablamos de una cuestión alimentaria, de un acuerdo, más allá de que no sea homologado, tiene que tener una validez porque el contenido de lo acordado debe de alguna manera ser preservado y es necesario que cuanto antes se cumpla y se efectivice, ¿no? Después la cuestión formal de la homologación, que es importante y apunta más a su eficacia, ¿no? Pero el acuerdo en sí de alimentos creo que tiene su importancia, y más si hablamos en un contexto de violencia. Aclaramos que en violencia no se puede mediar, no se puede conciliar ni nada. Bueno, digo, no te voy a robar más tiempo, que quiero que recibas la heladera. Puedo recibir la heladera en cualquier momento porque me muero sin heladera. Bueno, digo, muchas gracias por el vivo, gracias por la buena onda. ¿Qué hacer cuando no lo cumplen? Dice ahí, bueno, cuando no lo cumplen los alimentos, denunciar el incumplimiento, denunciar de qué manera ha incumplido, mostrar el acuerdo, que él ha puesto su firma en el acuerdo y que eso ha incumplido y que esa conducta procesal va en contra, como la teoría de los actos propios está yendo en contra de lo que había acordado, tratar de apuntar a eso, ¿sí? Muchas gracias, gente. Fuera de broma, agradecerte, Gonzalo, por la invitación. Siempre que un colega o una colega me invita a charlar, es como si nos juntáramos a tomar mate y hablar en grupo con otros colegas, pero bueno,
por este Y medio. te, Así y que te, muchas gracias. y te comprometo para más adelante otro. Haremos otro de un tema puntual como vos quieras. Dale, Dale. Muchas gracias, Diego. muchas Nos gracias. vemos. Gracias.